Esta conversación, ¿verdad? La hacemos miércoles cada 15 días, café en mano. Yo aquí tengo mi café y tenemos pues dos invitadas de lujo. Sé que las personas irán entrando y quienes no, pues también van a tener la oportunidad posteriormente de ver esta grabación y poder aprovecharla en otro momento con otro café para llevar. Acompaña en la tarde de hoy para hablar del poder de la literatura como herramienta de transformación social, construcción de identidad y desarrollo del pensamiento, Minerva del Risco y Yulisa Álvarez. Minerva es escritora y gestora cultural y Yulisa Álvarez es escritora, una es presidenta de la Fundación René del Risco Bermúdez, la otra es directora ejecutiva del Festival Mal de Palabras. Dicho sea de paso, la Fundación René del Risco tiene esa iniciativa y es una iniciativa muy interesante que agrega mucho valor a la vida educativa, cultural de nuestra República Dominicana. Desde sus trayectorias vamos a estar hablando, a reflexionar sobre el rol de la literatura en la escuela, en la sociedad, en la vida cotidiana, porque es importante fomentar la lectura en las casas, en los centros educativos. La idea es poder, ¿verdad?, inspirar a docentes, a directivos, a quienes se unan a la conversación o luego la vean, cómo la literatura, cómo la lectura termina generando beneficios para la sociedad. Nos servimos entonces un café para llevar con Minerva y con Yulisa. Bienvenidas. Muchas gracias, Ernesto. Ese cafecito se ve muy bueno, ¿eh? Ay, sí. No tan bueno como el mío, ¿eh? Gracias, Ernesto. Bueno, bueno. Sí, muchas gracias Yo, por invitarnos acá a este maravilloso encuentro y conversación sobre algo que nos apasiona. muy bien. Yulisa, ¿algo que quiera decir ahora de inicio? Oh, pero yo estoy feliz de estar aquí. Siempre he sido una admiradora del trabajo de Instituto 512. Me parece que tienen unos objetivos muy claros y este espacio de socializar el trabajo que hacemos en común, ¿no? De mediación de lectora y crear esta comunidad de lectores. Me parece maravilloso poder ventilar esas ideas y poder reproducirlas. Excelente. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Tenemos, ya dije, a Minerva. Voy a decir algo más de ella antes de romper el hielo en la conversación. Minerva es escritora, es autora de obras como Virutas de Miel, El en vez de mil voces y Te llamé tantas veces. Ese último, ¿verdad? Explora la memoria, la identidad y las múltiples voces que nos habitan. Ya antes lo he mencionado, lo vuelvo a decir acá. Es presidenta de la Fundación René del Risco Bermúdez y directora del Consejo Consultivo del Festival Mar de Palabras, uno de los espacios literarios que se ha constituido en nuestro país. Y en el caso de nuestra querida Yulisa Álvarez, gestora cultural, me encantaría saber para mí y para otros lo que eso significa en el día a día. Es directora ejecutiva del Festival Mar de Palabras, con una trayectoria dedicada a acercar la literatura y las artes a más personas a través de iniciativas como Tertulia Urbana, consolidando espacios donde la palabra se comparte, se discute y se vive. Voy ahora rápidamente con preguntas para romper el hielo mientras nos tomamos el café. Minerva, voy contigo primero y Yulisa luego. ¿Ok? Iremos así. Si la literatura para ti fuera un café, ¿sería uno que se toma en silencio, uno que se conversa o uno que se comparte entre muchas personas? Bueno, bueno, primero, la literatura para mí es un híbrido, realmente. O sea, yo no te ¿Ok? puedo decir
si es para tomarlo en silencio o es para compartirlo, porque para mí es las dos cosas. Si es desde el punto de vista de la escritura, me lo tomo en silencio, Muy bien. con, Yulisa, con mis personajes. muy bien, muy bien. Bueno, mira, sí, me encanta Minerva, porque es verdad, es un híbrido. Ahora, sí, te voy a decir en qué se parece desde mi punto de vista, que me encantan los dos, de- y que lo hago en la mañana. Antes de las 10 de la mañana ya yo me bebí una greca de 6 tazas, imagínate tú. Yo, y tengo un hábito de lectura muy curioso. Yo me despierto de madrugada, tempranito, cuando la casa está oscura todavía, todo viendo, y a esa hora yo me le robo la vida todos los días. Y sí, lo hago en silencio para que tú veas, lo hago en silencio, lo hago temprano. O sea que verdaderamente no lo había pensado así, pero es como un café. Muy bien. La lectura para mí es como un café. Y luego cuando llega la hora de compartirlo, mira lo feliz que estoy aquí con ustedes compartiéndolo. Muy bien. Si fuera, segunda pregunta, gracias por eso. Si, si piensan así rápidamente, palabra con la que resumieran lo que para ustedes representa la literatura, ¿cuál sería esa palabra? Placer. Excelente. Yulisa, Vida, interpretación. Ujú, placer, ujú. placer y vida. Placer y vida. Excelente. Déjenlo ahí. Placer y vida. La literatura es placer y es vida. Ahora, Yulisa, voy contigo y paso a Minerva. Completa la siguiente frase. La lectura en la escuela debería sentirse como. Como algo muy natural, con naturalidad. Algo Perfecto. que no es ni Minerva. bueno ni malo, sencillamente es. Minerva. En la escuela, yo creo, en la escuela sí debe ser algo totalmente orgánico, Como orgánico algo y totalmente orgánico. sí, 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 y parte natural de la vida escolar. Ujú. Algo orgánico, algo natural, parte de la escuela. Excelente. Tenemos ya respuestas. Vamos a seguir tomando café y vamos a empezar a hacer otras preguntas para profundizar en el tema que nos reúne en la tarde de hoy. ¿Cómo llegan ustedes a la desde lugares tan distintos? Por ejemplo, la escritura, la gestión cultural. En qué momento de su vida entendieron que la literatura tiene un impacto más allá de lo individual? Quien desee responder Eh, puede hacerlo. sí, si me permite. Bueno, para mí la literatura, yo nací en una familia de intelectuales, de parte de mi padre. Entonces, para mí eso era muy natural de nuevo. Los libros eran casi los juguetes míos. Entonces, porque tanto mi bisabuelo como mis abuelos y mi padre fueron escritores. Entonces, ya esa es la parte que me enseñó a ver a mí la literatura desde un punto de vista distinto eh, al, a la mayoría de las personas. Eh, y entonces yo pienso que el hecho de que yo haya venido de esa vida familiar de intelectuales y de escritores me llevó a un mundo totalmente fácil y conocido para mí. Em, Pienso que la parte de la gestión cultural, bueno, yo antes que eso, déjame decirte, yo no podría vivir sin escribir. O sea, tengo que escribir para poder expresarme. Yo no soy la persona que te va a hablar mucho. Yo no hablo mucho, de hecho. Yo lo que expreso tengo que escribirlo. Y cuando no estoy escribiendo, estoy pensando lo que voy a escribir.
de verdad. Entonces, entonces eso por ese lado es la parte literaria en mi vida. La parte de la gestión cultural vino hace poco, hace 10 años, cuando empezamos. Yo empecé a ir a este festival de literatura en Cartagena de Indias y me di cuenta que me transformó. Realmente eso me transformó como ser humano. Y entendía que si eso me estaba ocasionando, si me estaba transformando a mí, ¿por qué no transformaba a otros? Entonces, inmediatamente empecé a pensar, esto hay que llevarlo a República Dominicana. República Dominicana tiene que cambiar. Nosotros tenemos que leer más. Nosotros tenemos que no solamente leer, sino leer, comprender lo que leemos. Y esta interacción con estos escritores en Cartagena, que fue el lugar donde yo aprendí a conocer este tipo de eventos, fue imprescindible y fue necesario. Y de ahí surgieron otras cosas y surgió Mar de Palabras. Yulisa también es parte de eso porque fue también mi compañera de viajes a Cartagena. Y eso, así nació la idea de mi gestión cultural con Mar de Palabras. Hay otras Déjalo hasta gestiones ahí. culturales. Déjalo hasta ahí. Vamos a escuchar entonces a Yulisa. Vamos muy bien, me encanta. Bueno, a mí me encanta escuchar esa historia de Minerva y vuelvo y la escucho y me fascina porque qué hubiera, o sea, imagínate tú nacer en una casa de escritores y de intelectuales, lo que representa para una vida, ¿verdad? Casi la determina. Sin embargo, yo sí, yo también, mis padres eran lectores, sobre todo mi papá y tenía un librero así, grande, más grande que este en su casa. Pero todos esos libros eran de adultos. Y para mí, la literatura de adulto conllevaba necesariamente algo de sexo atrás. O sea, seguro que mi papá estaba leyendo de sexo. Y yo aprendí a leer inglés para robarme los libros de mi papá, porque casi todo era en inglés, para ver dónde era la parte donde había una escena caliente. Y me leía los libros, no entendía nada. Decía, pero qué cosa, esta literatura de adulto, qué aburrida es, ¿no? Pero mentira, leer nunca aburre, a uno siempre se le queda como algo, ¿no? De esa lectura. Y era cierto que yo me encaramaba en los muebles a ver si mientras más para arriba, me imaginaba que la lectura era mucho más comprometedora, ¿verdad? Y así fui leyendo y encontrando en ese librero tesoros como, por ejemplo, toda la colección de Agatha Christie. Cuando llegué a Agatha Christie, para mí fue fabuloso y era un libro de adultos, que decía yo, no, yo no preguntaba porque como me iban a decir que no, pues yo sencillamente me lo robaba de noche y leía todos esos libros, ¿verdad? A hurtadillas. Y así fui creciendo y enamorándome de esas historias. Y la gestión cultural es algo que llega, que le llega a uno sin uno quizás pedirlo mucho. A Minerva le llegó de esa manera. A mí me llegó porque empecé a congregarme en grupos de lectura y veía cómo se iba cristalizando una amistad a través de los libros, ¿no? Y cómo íbamos tejiendo puentes y cómo íbamos creciendo juntas, éramos todas chicas en ese momento y empezamos a que, mira, esto de la literatura, Ernesto, es como mira, sin criticar, ¿eh? Pero es como las personas que están llamadas a evangelizar. Tú te sientes tan bien, ¿no? Con el hecho de leer que tú quieres que el otro comparta esa misma vivencia, que se sienta transformado de la misma manera que tú te sientes. Entonces, es casi como orgánico que me sucedió a mí, por lo menos. No fue un plan de vida ni nada, sino que han ido llegando estos proyectos en los que uno eh,
entrega, ¿verdad? Un poco de lo que tiene. Encontrarme con Minerva ha sido maravilloso porque compartimos. Muchas de nuestras visiones se parecen mucho, contrastamos en otras y entonces lo que sale de ahí es algo, una tercera idea todavía más productiva y me parece que la gestión cultural que hacemos juntas eh, es gratificante y me parece que estamos aportando un granito de arena en lo que hacemos. Sin duda. Gracias por Yo la pregunta. les quiero preguntar a continuación, porque en nuestra comunidad 512, quienes están acá conectados y quienes van a ver después la grabación de este café para llevar, les gustaría saber, cuando hablamos de literatura, cuando hablamos de lectura que transforma sociedades, ¿de qué estamos hablando realmente? Ustedes hacen su planteamiento de lo que les llevó a estar haciendo lo que hacen ahora mismo. Pero cuando hablamos de eso, en el fondo está el que vemos un beneficio para la sociedad en el tema de la lectura, en el tema de el fomento, ¿verdad? De ello y el cultivo de la literatura, el ejercicio de escribir. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que transforma sociedad la lectura o la literatura? Mira, Entonces, ¿cuál de los lados quiere comenzar yo contestando? pienso que cuando hablamos de transformar sociedades a través de la literatura, estamos hablando de cultura, estamos hablando de cultura, cultura implica muchas cosas, música incluso, de educación, de comprender otras vidas, otros mundos, de, de ver otras historias lejanas a nosotros, otras experiencias políticas, humanas. em, deseos, deseos de otros. Y cuando tú comprendes el mundo de esa otra forma que no es la que tú aprendiste en esa caja de cristal donde te metieron y tal vez, o sea, ha sido difícil para ti salir. Tú leer, comprender lo que estás leyendo y ver el mundo de otra forma y esa diversidad que tiene el mundo tan amplia, eso ya es una ganancia. O sea, ya eso es, o sea, lograr eso ya es transformar primero tu vida y luego la sociedad. O sea, yo creo que para... Con lo cual, Minerva, y te reservo, Yulisa, para otra pregunta. Espera, porque sé que ahí Ajá. estás contenida, pero te Ay, reservo yo ahí o- opino totalmente bueno, diferente. pero ahí, espera, que quiero llevar otra pregunta. Creo que con lo que estás diciendo también nos hace pensar en si nuestra sociedad, la sociedad dominicana actual, la lectura como ejercicio, la escritura como ejercicio, ha cambiado, ha disminuido, pareciera que ha disminuido. Entonces va a tener o tiene unas implicaciones, ¿ya? Pero lo dejo, no sé, Minerva, si quieres completar eso, porque a Bueno, sí, Yulisa le quiero hacer otra sí, sí, pregunta. sí. Sí, definitivamente ha disminuido. O sea, si tú te pones a pensar en el principio, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, aquí había una sociedad de intelectuales importantes, de personas que estaban pensando. Si tú piensas en Pedro Enrique Ureña, por ejemplo, eh, y en personalidades que vinieron a este país convocados por la palabra, por las conexiones. Todo eso se murió, todo eso se rompió. Entonces, ha sido difícil reconstruirlo. Yo creo que estamos en el camino. Creo que estamos en el camino correcto. Yo creo que estamos haciendo desde distintas iniciativas, de distintas instituciones, se está haciendo lo necesario, lo posible y lo apropiado para que esta sociedad se vaya transformando. Excelente. Gracias por eso, Yulisa, voy contigo ahora. Tú puedes retomar si quieres parte de lo que Minerva decía, pero quiero preguntar ahora
la escuela en ese sentido. Si la literatura transforma sociedades, la literatura puede cambiar, ¿verdad? A una comunidad, país. ¿Qué rol juega la escuela en ello? ¿Qué rol juega el docente en ello? Tenemos un problema en términos de la lectoescritura, lo básico, en los niños y las niñas de nuestro país. Hay un concepto que desarrolló el Banco Mundial, que es el de pobreza de aprendizaje, que establece que un niño o una niña a los 10 años de edad, 10 años de edad, que no sea capaz de leer y comprender un texto simple, una oración simple. Sí. Un niño que no pueda a los 10 años leer y comprender un texto simple está en situación de pobreza de aprendizaje, Correcto. que tiene unas implicaciones para su vida. Viendo esto de la literatura que transforma y viendo el rol de la escuela, ¿qué deberían hacer los docentes? ¿Qué le recomendarías tú? ¿Cómo hacer que se comprenda eso? Mezclé Mira, cosas, muchas sí, cosas, pero me mezclaste cosas, gustaría... pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Ajá, Yo excelente. creo, yo creo que formar una cultura lectora conlleva paciencia. Estoy de acuerdo con Minerva en que se están haciendo gestiones, se están haciendo esfuerzos en un mismo sentido y que todo cambio y todo pasito hacia adelante conlleva mucho esfuerzo en cuanto a lo que se refiere generar, crear, fortalecer, establecer una cultura lectora. Eh, Volvemos a la primera pregunta. Tú me preguntabas, cuando tú piensas en libro, lectura, ¿qué tú piensas? Yo, bueno, es que una escuela, la lectura tiene que ser orgánica. O sea, tú no vas a la escuela pensando, y ahora tengo que escribir. No, tampoco tú tienes que pensar en que tengo que leer. O sea, leer debe ser como tan natural como hablar, tan natural como caminar, tan natural como conversar. O sea, leer debe ser parte de nuestra cultura. Entonces, se ha perdido esa, ese hábito de leerlo todo, porque estamos realmente en un mundo donde la imagen es la que dicta, y hay una tiranía de la imagen, ¿no? Entonces, hay una tiranía de la imagen y hay también una fragmentación de la comunicación. Leemos cosas muy breves, leemos mensajes muy cortos, lo que pasa de un párrafo ya pierde interés. Entonces, esa falta de ejercicio en la lectura va debilitando, obviamente, la comprensión. Y si tú la comprensión la debilita, obviamente que terminas pensando pobremente, que es lo que tú te refieres con los niños que no tienen esa capacidad de establecer un juicio crítico de nada, porque el cerebro se ejercita con la lectura, es como el cuerpo. El cuerpo se ejercita haciendo ejercicio, haciendo deporte, el cerebro se ejercita leyendo. No hay muchos ejercicios más efectivos que la lectura para poder ejercitar el pensamiento. Entonces, estamos debilitando, ¿no? La sociedad está creando lectores pobres. Y nosotros, en esta gestión que compartimos con I-512, Mar de Palabras, Fundación René Rico de Bermúdez, Tertulia Urbana y muchas otras, lo que estamos es apostando a una lectura pausada, a una lectura prolongada, a formar familias lectoras. Y a mí me da, y te voy a responder brevemente, porque yo sé que tú vas a seguir con esa línea. No podemos que caiga en los profesores la responsabilidad única y absoluta de generar lectores. Minerva en su casa, Minerva si es una lectora es porque en su casa habían libros. Si yo soy lectora es porque en mi casa yo tenía acceso a los libros aunque me lo tuviera que robar. Y si tú vas a la vida de cada lector ha tenido acceso a los libros en la edad adecuada. A los niños chiquitos hay que ponerle libros
para que como Minerva sean su instrumento de juego, que no le tengan miedo a abrirlo, a destrozar, a romperle la página, a jugar con ellos, a utilizarlo como un objeto natural, orgánico, que no le tengan miedo. Entonces, esa cultura lectora es un compromiso de todos, de la familia, de la iglesia, de la escuela, del Estado y de todos los gestores que están, que vivimos aquí, porque leer es el ejercicio necesario para poder pensar. Me extendí un poquito, me ¿no? perdona, pero es que me voy como excitando así, me voy como montando. Creo que hay varias cosas dichas. El tiempo es el que es y vamos avanzando. Creo que vamos a extender un poco más el café en el día de hoy, quizás unos 10 minutos, ¿verdad? Normalmente nos toma media hora, pero tenemos dos invitadas, entonces vamos a dar para quizás una o dos preguntas más. Minerva, sobre esto que ha salido ahora, ¿quieres decir alguna otra cosa en tu caso? ¿Algo que recomiendes? Bueno, lo que decía Julissa de la biblioteca familiar es importantísima. Eso es importante, obvio. O sea, tus padres, si tú vives en una casa donde no hay un solo libro, tú no vas a tener la posibilidad de saber lo que es un libro, ¿verdad? Y con las deficiencias que hay en las escuelas, y voy a extenderme en los colegios en este país, eh, en ese ámbito pues es un poco difícil. Pero hay metodologías, eso lo sabemos, y eso es lo que tienen que aprender los docentes, a cómo llevarle a un niño una lectura, cómo llevársela. En estos días, voy a poner un ejemplo. Alguien me escribió diciéndome que una institución X estaba buscando libros donados para llevarlos a bibliotecas. Entonces yo les respondí, ¿y qué van a hacer con esos libros? Tú los llevas a la biblioteca de Moca, de Jarabacoa, de Asua, y los dejas ahí. Los niños van a saber qué hacer con esos libros? ¿Hay alguna curaduría especial con esos libros que tú estás donando que pueda ayudar a generar conocimiento en esos niños? O sea, yo creo que, yo creo que eso es importante. No solamente lo que tú tienes en tu casa, enseñarle a los padres la importancia de la lectura y enseñarle a los docentes cómo enseñarle a los niños a leer. Entonces, yo tuve buenos profesores de literatura en el colegio y eso fue muy bueno. O sea, o sea, pude leer a Gabriel García Márquez en el año 1974, 75, 76. Ahí Eh, está diciendo la edad, ¿eh? Nadie le preguntó. Sí, muy bien. O sea, que sí, eso es importante. Y eso lo que quería extender No, de lo que excelente. dijo. Excelente. Y todos los que estamos acá y los que van a seguir después esta conversación, posiblemente en este punto, con estas respuestas de ustedes, van a recordar sus primeras interacciones con la literatura, con los libros. ¿Quién Ujú. fue ese actor que le motivó a leer? ¿Cuál fue la oportunidad que tuvieron? Uno pensaría y dice, sí, pero espérate, es que hay hogares en este país, en comunidades rurales, con Ujú. muchas dificultades, en los barrios, que no tienen acceso a libros, vamos a decir. Exactamente. Pero quizás es el volver sobre esto, porque dice, oye, hasta las etiquetas de las latas de salsa de tomate de un colmado puedes leer ahí, empezar a encontrar y después alguien va a tener posiblemente el periódico y posiblemente vas a ir allí y vas a tener los libros que hay en la iglesia, el cancionero de la iglesia o la hojita de donde está el texto bíblico del domingo y después a lo mejor en la escuela. Lo importante, por ejemplo, en el caso de la escuela, que no se queden esos libros encerrados en el plástico o, como decías Minerva, en la biblioteca, sin que nadie tenga acceso. Porque incluso si no se hiciera curaduría, el hecho de que estén los libros y no los puedes tocar, no te los puedes llevar a casa
o una idea que a veces nos surge a algunos, de que los niños lo que van a terminar es rompiendo los libros. Dice, Ujú. ¿cómo hacemos e impedimos el acceso a los libros? Yo ahora les quiero preguntar para ir avanzando. Mar de palabras. Mar de palabras, ¿qué viene a significar para República Dominicana? Si me lo van a decir en 2 o en 3 minutos, para esta comunidad que se conecta, que está siguiendo esta conversación, disfrutando del café, que dice, he escuchado Mar de palabras, he visto que en el anuncio del café pusieron Mar de palabras. ¿Qué es eso de Mar de Palabra y qué busca Mar de Palabra? No sé, les dejo a ustedes porque creo que también es un esfuerzo que hacen ustedes, entre muchos esfuerzos que se hacen para promover cultura lectora. Entonces, Mar de Palabras es un festival internacional de literatura donde convocamos a autores del mundo, a República Dominicana, para compartir en este pedacito del Caribe sus obras, su vida, su pasión por la literatura. Y traerlo acá y pensar en las conexiones que existían, como te dije, a principios del siglo XX, que venía gente como José Martí, como Hostos, como Pedro Enrique Ureña, y se reunían en esos lugares, justamente en el mismo hotel donde hacemos Mar de Palabras. Eso ha sido una coincidencia bellísima. Entonces, eso es lo que queremos lograr con Mar de Palabra, conexión, eh, pasión, que la gente entienda, entienda y comprenda y conozca más bien autores internacionales que los lean y que nos lean a nosotros. O sea, es conocer al mundo y que el mundo nos conozca. Eso es excelente. básicamente Mar de Palabras. Yo sé que Yulisa puede tener ampliar sobre... Ujú. Claro, en lo práctico, aplatanándolo, es de la siguiente manera. En un escenario se reúnen 3 o 4 autores, pensadores, o escritores. Siempre va a haber un dominicano en ese conversatorio. Se expone un tema, hay un tema preestablecido y un moderador hace preguntas sobre ese tema. Entonces uno va a escuchar esa conversación fluir, el público entero, ¿no? En donde se hablan cosas de la vida, porque la literatura es la vida, ¿no? Se puede estar hablando de desigualdad, se puede estar hablando de migración, se puede estar hablando de medio ambiente, se puede estar hablando de música o de qué más, Minerva, de Injusticia, autoritarismo, injusticia, cuestionamientos, injusticias, poder, feminismo. exacto. Entonces, esos temas se trabajan entre esos autores y el público entero está escuchando, no le voy a poner ni una coma más, deleitado, porque es una conversación, a ver, es una oda a la conversación. También eso se está perdiendo en nuestro tiempo. La conversación está casi como desprestigiada. Y aquí esto es una oda a escuchar una conversación, personas que escriben y piensan sobre el tema que están hablando y nosotros, los que estamos en el público, pues disfrutando de esa transmisión de conocimiento. Entonces eso se repite, van a haber 7, más o menos 5, 6, 7 eventos diarios, depende del día. Y por lo general, los libros que esas personas han escrito van a estar a la venta. Si el que quiera comprarlo los compra. Hay personas que lo llevan de su casa para que el autor se los firme. Eso también es muy válido, chulísimo. Y es una fiesta. O sea, hay un espíritu festivo. Está todo el mundo súper alegre. Y el que no lee, o el que lee poco, sale, como dice Minerva, motivado a decir, no, pero yo a esta persona, a esta señora, yo la tengo que leer porque qué señora que sabe de lo que está hablando. Y uno va transformando y haciendo, ¿no? Contribuyendo a que esa cultura lectora que todos anhelamos, pues se fortalezca, se enriquezca en ese espacio.
Mira, El fueron año- varias las personas que se acercaron a mí el año pasado, eso lo recuerdo ahora, ya, hasta Ay, se me había sí. olvidado, para decirme, yo estoy fascinado o fascinada porque este evento me ha acercado a la lectura, este evento me está transformando, porque yo no supe de esto antes, o sea, cosas así, similares, fueron los testimonios de mucha de la gente que asistió el año pasado y eso me da una satisfacción increíble, porque eso me dice a mí que estamos lográndolo. Excelente. Y Un nosotros tenemos festival, una sorpresa para ti, Ernesto, que bueno, para tu audiencia, nosotros tenemos 15 entradas ok, para que excelente. las reparta entre las personas de tu audiencia. Ya tú buscarás, te metí en un lío, pero tú Bueno, buscarás ya la estoy viendo. manera, tú Esto lo editaremos también si es necesario, pero no, está bien, dale, Bueno, dale. Dale, tú dale. buscarás la manera de entregarla, de repartirla, de Ujú. lo que sea, pero que sean personas que quieran disfrutar del Del festival, evento que es en y, Santo y Domingo el es próximo en mes Santo Domingo. de Del junio, 19 al el fin de 21 semana de junio. Exacto. del 19 al 21. Yo quiero decir esto antes de ir a la última pregunta. Tomamos esa nota, prometo lo tomaremos en cuenta y veremos en nuestra comunidad para que quienes han estado en este café y otros pudieran, ¿verdad?, ser beneficiarios de esas 15 boletas que agradecemos. De hecho, como Instituto 512 nos hemos unido a ustedes para la realización del festival. El año pasado apoyamos que vinieran algunos autores, este año pues también y vamos a estar ahí. Pero quiero destacar varias cosas antes de la última pregunta para cerrar. Lo primero es que así como los arroyos y los ríos van al mar, y este es mar de palabras, si estoy en una escuela, yo podría pensar que yo podría tener mi arroyo de palabra, mi riachuelo o mi río en mi escuela. Con lo cual yo podría hacer eso que estás diciendo. ¿Qué tal si en mi centro educativo, en mi aula, invito a algún autor, poeta, cuentista, alguien que hace historias, ¿verdad? Que la oralidad, y lo traigo y se sientan en una sesión con mis estudiantes. Ayer tuvimos la visita del club de lectura del Politécnico César Nicolás Penson de Atomayor. Decidieron, a partir de la experiencia que tuvimos el pasado mes de marzo, venir a visitar al instituto. Vinieron estudiantes de cuarto, quinto y sexto de secundaria con tres de Wow. sus docentes a vivir esa experiencia. Y aquí el equipo pues preparó el espacio y tuvieron ese momento. Dice, oye, ¿qué tal si ahora en mi escuela yo tengo esa invitación a autores de mi comunidad o autores que han nacido en esta provincia? Yo creo que en cada provincia de República Dominicana ha habido algún autor y le invito a venir y a estar. Y si no pueden venir porque han muerto y demás, a leer y puedo establecer mi pequeño arroyo, mi pequeño río para que llegue después al mar de palabras. Yo creo que eso es algo también a considerar. Quería decir eso y Bellísimo. ahora me voy a la última pregunta. Una recomendación que ustedes harían, cada una, a un docente, a un papá, a una mamá, a un estudiante que se encuentra con el dilema de leer o de prestar atención a otras cosas en su tiempo libre. ¿Qué recomendación ustedes le harían? Porque esa persona dice, yo quiero leer, me encanta, tengo los libros, los he comprado o me prestaron un libro, pero hay tantas cosas que me distraen hoy día, hay tantas cosas que atraen mi atención. Sé que es importante la literatura, sé que es importante la lectura, sé que es importante fomentar esto. ¿Qué ustedes le dirían? No sé, Mira, Yulisa, Minerva. hay tiempo para todo, ¿eh? Hay tiempo para todo, para perder el tiempo, para scrollear en el celular, para, para ir a un centro comercial, para todo hay tiempo, pero para la lectura es sumamente necesario sacar ese tiempo y sacarle el tiempo a los niños, porque esos niños van a ser lectores cuando sean adultos. Eso es así, o sea, o sea, no hay duda de eso, no hay duda. Esos niños a los que tú les lees desde pequeños, desde los primeros años,
van a ser lectores de adultos. Mis hijas lo son. A mis hijas, yo no me pasaba un solo día sin que yo le leyera. Y si yo no estaba en la casa, porque vivíamos fuera en Estados Unidos, no teníamos eh, nana, como dicen aquí. Eh, 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 o yo le leía o le leía a mi esposo. O sea que hay que sacarle ese tiempo. Alguien tiene que leerles a esos niños, porque van a ser los adultos de mañana, los adultos que van a comprender la vida de una manera distinta, diversa. Ujú. Eso es lo que yo Yo Sacar me voy entiendo. un tiempo. poquito, Belisa. lo de Minerva tiene absoluta razón en todo lo que dijo, pero yo voy a ir a lo práctico. ¿Qué yo le diría? Vamos a empezar con, ¿verdad? Porque tú me estás diciendo que ya hay una intención de leer, o sea, hay una persona Ajá. que quiere leer. ¿Cómo yo lo hago? Como se hace todo en la vida. Póngase metas cortas, alcanzables. No quiera leerse a Dostoyevsky, el primer libro que usted va a coger. Coge un paquito, coge algo chiquito, algo breve, léetelo. Tú ponte una meta. El día de hoy me voy a pasar 2 días leyéndome este librito pequeñito. Cuando lo termina, óyeme, fantástico. Mi recomendación sería que lo comentaras con alguien o que motivara a otra persona a leerlo. Próximo paso, coge otros un poquitico más complejo, un poquito más largo. Y no te lo quieras leer todo en un día. Ve poquito a poquito, sepáralo. Hoy voy a leer una página, mañana voy a leer 2 páginas, mañana voy a leer 2 páginas más, el domingo voy a leer 5 y te pones esas metas pequeñitas. Al cabo, mira, un lector, un gran lector, no tiene que leer más de 15 minutos, o media hora diaria, pero lo hace todos los días. Y a medida que va leyendo más rápido, va leyendo más, con menos dificultad, va leyendo con más profundidad, va entendiendo más capas, porque todo es un proceso. Entonces, no, mi recomendación muy práctica es empieza por lecturas fáciles, sencillas, que te llamen la atención y ve pues, trazándote esas metas bien cortas y tú mismo vas poniéndote ese horizonte, ¿verdad? Más lejos, más lejos. Al cabo, si tú haces eso todos los días, lees 5 minutos, yo te aseguro que al mes tú tienes 2 libros leídos. O sea, no hay que complicar tanto la cosa. Es solamente empezar un día y proponérselo. Y a los niños, hagan ese ejercicio igualito con los niños. Yo quiero que lo pongan en práctica. Personalmente, primero, porque tú no pones a un niño a hacer lo que tú no puedes hacer. Hagan los profesores, hagan los padres ese ejercicio. Vamos a hacer esas metas cortas y vayan ampliándolas. Y ya, al momento de motivar a los niños, ya van a tener toda la experiencia acumulada para poder motivar una lectura autogestionada. Yo creo que eso sería mi consejo más práctico que puedo Excelente. darle en el día de Si hoy. de pronto leyera 5 páginas, fíjate, ni siquiera 5 hojas, 5 páginas, está bastante caras, ¿verdad? 5 páginas, 30 días tiene el mes, ciento Siento, sí, cincuenta páginas, posiblemente te hayas leído un libro. claro, Venga. se leyó, qué sé yo, Ana Frank. Ujú. Ok, En un perfecto. mes se leyó Ana Frank con 12 libros que tú, óyeme, en los países desarrollados, que de grandes lectores, lo que se lee la gente promedio son 12 14 libros al año. Ahora, probablemente se lo leen todos los días, Claro. leen un poquito. Entonces, no nos pongamos metas tan grandes, que ahí es que lo complicamos. Vamos, empecemos chiquito. Y luego uno es como en dominicano, uno le va cogiendo el gusto a la cosa. Claro, seguro, Al final, tú seguro. lo que quieres es seguir leyendo más y más y más. Y no te va a dar la vida para querer leer todo lo que uno quisiera. ¿No es Tú así, sabes lo Minerva? maravilloso que es meterse en la vida Sin chismear, a través de un libro. sin Eso es maravilloso. chismear. Así es. Eso es maravilloso. Y si además lo acompañas con un café, este se terminó, con un té, no sé, o con simplemente agua o tranquilo, un espacio, todo esto puede ser muy bueno. Me encanta
Minerva ha dicho hay que dedicar el tiempo, tú has dicho hay que ponerse metas cortas, yo he añadido pueden colocar café y un buen espacio para leer. Esto es ir desarrollando el hábito lector, es fomentar y desarrollar cultura lectora. Qué bueno que hemos tenido este café, el tiempo es el que es, ya estamos pasados, creo que ha sido muy bueno, ha valido el esfuerzo tenerlas a ustedes, tener esa vivencia de escritora, gestora cultural, de personas que aman la literatura y que están trabajando para que en nuestra sociedad esta, esa cultura se fortalezca. Están pensando en las próximas generaciones, están pensando en que no sea algo solamente de un grupo de personas y que así como se conectar el pasado con el presente de cara al futuro, ¿verdad? Ir llevando esto cada vez más lejos. Agradecerles a nombre del instituto. Si hay algún último mensaje que cada una quiera dejarnos, les voy a pedir en un minuto que digan ese último mensaje para entonces hacer ya el cierre del café. Bueno, para mí ha sido maravilloso este encuentro entre el Instituto 512 y Mar de Palabras y la Fundación René del Rico Bermúdez. Yo creo que ha sido un vínculo muy importante para ambos. Nos estamos complementando. Entonces, te felicito y me felicito, como dice por ahí una canción, por esta labor que estamos haciendo. Gracias. Leer Julie. no se conjuga en imperativo. No obliguemos a leer, porque leer es un privilegio. No lo veamos como una obligación. Enseñemos a amar los libros. Y esa enseñanza es desde la cuna. Ahí es donde hay más oportunidad. A esas madres, a esos profesores de niños chiquiticos, léanle, háganles cuentos. ¿Dónde está Juan Bobo y Pedro Animal? Que no los oigo. Esos son los cuentos de nosotros de niños. Minerva, ¿te acuerdas? Los cuentos de la ciguapa. Nosotros tenemos una cantidad de literatura tradicional y mítica, hermosísima. Vamos a hacernos esos cuentos, vamos a contarle a los niños, abrazarlos, a tenerlos cerca, que tengan una experiencia lectora memorable. Pónganle los libros a la mano, préstenle los libros. No le compren una pistola a un niño, cómprenle un libro que sea pequeñito y denle el valor, ¿no? O sea, cuando lo entreguen, entréguenlo con el valor y el significado que tienen esas páginas. Así que nada, los esperamos por Mar de Palabras. Gracias, Ernesto. No, a ustedes, gracias. Gracias por recordarnos que la literatura no es solo un ejercicio de lectura, sino una forma de entendernos, de cuestionarnos y de imaginar otras realidades posibles. Hoy nos llevamos, entre otras, la idea de que la literatura no pertenece solo a los libros ni a las aulas, que la literatura vive en las conversaciones, en las historias que compartimos y en los espacios que construimos para encontrarnos unos con otros y con nosotros mismos. Que este café nos deje la siguiente tarea: abrir docentes, directivos, líderes escolares, personas que aman, aman la lectura y que creen que es un bien necesario, fundamental para el país. Abramos más espacios para la palabra en la escuela, en la comunidad, en la familia, en la vida cotidiana. Porque cuando la literatura se vive, también transforma y con ella se transforma la sociedad. Gracias por acompañarnos a este café para llevar. Nos vemos en el próximo encuentro. Estaremos abordando otros temas. Y a ustedes, Minerva, Yulisa, nos veremos pronto. Cuentan con el Instituto 502 y con esta comunidad para seguir haciendo llegar el mensaje de lo que realmente necesitamos, lo que realmente importa para que seamos una mejor sociedad, un mejor país. Hasta el próximo café para llevar. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Chao.